Esta noche, en Desde las Cámaras, el senador Ernesto Gándara nos acompañará para hablar de las reformas estructurales aprobadas. Además, con menor número de legisladores tendremos mejores leyes. El análisis, la discusión con Adriana Sarur y Gustavo Rentería. Inicia la contienda. ¿Quiénes serán ahora sí los presidentes de ambas cámaras? Mejor que un concurso de belleza, los aspirantes para ocupar la presidencia de la mesa directiva de ambas cámaras muestran sus mejores cualidades para este tan ansiado puesto. Para la Cámara Baja, las negociaciones internas en la bancada del PRD apuntan hacia un cargo compartido entre el actual coordinador Silvano Aureoles Conejo en el primer trimestre y Fernando Zárate Salgado para el resto de los meses. Aunque también figura Aleida Alavés Ruiz, vicepresidenta de la mesa directiva, quien se dice ha sido vetada por priistas y panistas por sus apasionadas tomas de tribuna. Pero un momento, también suena el nombre del vicecoordinador de la bancada, Miguel Alonso Raya. Por su parte, la Cámara Alta también podría vestirse de amarillo, aunque nunca el mismo partido ha presidido dos cámaras. El nene consentido, el senador Barbosa, aspira a ese puesto, aunque parece que tendrá que esperar. Lo más seguro es que el sucesor de Raúl Cervantes sea un panista, inclusive aunque ya se barajean los nombres de Roberto Gil, José Rosa Saizpuro y Héctor Larios. ¿A usted? ¿Cuál le gusta más? La mesa directiva es la instancia de gobierno encargada de conducir las sesiones y asegurar el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones en el Pleno, así como de garantizar los trabajos legislativos. Ojo, ojo, los coordinadores parlamentarios no pueden formar parte de la mesa directiva. Y también, mucho ojo, el presidente de la mesa directiva es el titular del Poder Legislativo. Es decir, Adriana, el presidente en la Cámara Baja es el representante del Poder Legislativo. Hay que recordar que tenemos el judicial y el titular del Ejecutivo recae en una sola persona, que es el presidente de la República. Así es, Gustavo, pues ya es el tercer año, tanto en el Senado como en diputados. En el primer año en el Senado estuvieron Ernesto Cordero, en el segundo Raúl Cervantes, en diputados estuvo Francisco Arroyo el primer año, y el segundo año estuvieron Ricardo Anaya y González Morfín. Se dividió ahí la presidencia. Y vale la pena decir que el invitado de la semana pasada, el muy joven Fernando Zárate, muy cercano a los Chuchos, a Chucho Zambrano y a Chucho Ortega, suena para ser el próximo presidente de la Cámara de los Diputados. Le está peleando por ahí a Aleida Alavés. Dicen que Silvano Aureoles, pero él pues tiene una aspiración de orden electoral. Parece que estaría en primer lugar Zárate, después Alavés y en tercero Aureoles. A mí me gusta Fernando Zárate. ¿Por qué? Porque es una imagen joven, es una imagen del PRD renovado. Silvano Aureoles sin duda ha hecho un gran papel como coordinador de los diputados, pero él tiene otros intereses. Él sabemos que se quiere ir de precandidato a la gobernatura de Michoacán. Aleida, bueno, por el tema de género. Pero sin duda Fernando Zárate, un joven preparado, lo tuvimos la semana pasada. Me sorprendió su capacidad de responder a preguntas incisivas por parte de los reporteros, pero yo voto por Fernando Zárate. Fíjate que hay un dato importante. Todo parece indicar que en la Cámara Baja será un amarillo, un perredista, pero en la Cámara Alta, entiéndate, el Senado de la República, todo parece indicar que será un azul. Se habla de Roberto Gil Suart y también de Héctor Larios. Ahora bien, ¿qué necesita un presidente de la mesa directiva en una Cámara? Pues imparcialidad, institucionalidad, ser un hombre de acuerdos, de mano izquierda muy amplia. Y algo interesante, un buen orador, Claro, no se puede tener ahí una persona que tartamudee, que no hile dos frases. Y algo también muy importante, repito que el presidente de la Cámara de los Diputados es el presidente del Congreso de la Unión y va a acompañar al titular del Ejecutivo a muchísimas ceremonias.
el aniversario de la Revolución, el 15 y 16 de septiembre, y todos aquellos actos republicanos, tiene que estar ahí el titular de la mesa directiva de la Cámara Baja. Gustavo, se te olvidó algo importantísimo que debe tener este presidente. Mucha paciencia. Claro. Muchas veces se arman unos debates larguísimos, debates dilatorios en donde suben los legisladores a la tribuna a repetir lo mismo, a oponerse, a dilatar. Y bueno, le toca al presidente de la mesa de estar pues ahora sí que conciliando y moderando estos debates. Ahora, el que está completamente aniquilado, el que está fuera de la jugada, inclusive para sus aspiraciones, para llegar a ser, ya no se diga gobernador, sino candidato de Acción Nacional al gobierno de San Luis Potosí, el señor Zapata Pero Gordo. Él, recordarás, está en esa imagen fabulosa de los videoescándalos de los diputados con las teiboleras, y ahí está el señor Zapata Pero Gordo, que bueno, no podrá participar ya en mesas directivas. Sin duda. Y en la contienda interna del PAN está muerto. Sin duda, lo siento por el diputado Alejandro Zapata Pero Gordo. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue senador. Una persona muy preparada, muy formada, una persona que, bueno, la regó en ese momento. Muerto está, políticamente hablando. Así es la política, Gustavo. Para quien nos ve en San Luis Potosí, Zapata Pero Gordo, bórrenlo totalmente de la lista. Y al PRD, repetimos, posiblemente Cámara de Diputados, y al Partido Azul, la Cámara de Senadores. Hablo de los órganos de gobierno de la conducción de las sesiones. ¿Y usted cree que el reducir el número de legisladores permitirá que se hagan mejores leyes? El PRI propone la eliminación de 100 diputados y 32 senadores. Según la ley, la fecha límite para juntar las firmas necesarias es el 15 de septiembre, pero los priistas confían en lograrlo. Esto es para que se pueda hacer una consulta pública en las elecciones de julio del 2015. Si el país está en un acelerado proceso de transformación, el PRI quiere ser su agente. El PRI lo va a hacer entusiasmado y convencido en que tiene que imprimir mayor calidad a la democracia. Más allá, amigos, de la herramienta democrática que significa la consulta popular, la jugada priista es magistral políticamente hablando. Mientras todas las baterías perredistas están en preguntarnos el próximo año sí o no a la reforma petrolera, los panistas nos van a preguntar si suben el salario mínimo por decreto o no. Y ahora los tricolores, con un tema verdaderamente taquillero, quitar o no a los plurinominales. La verdad es que perredistas y panistas no tendrán tanto rating con sus preguntas como el partido en el gobierno. Aquí lo que hacen, no sé qué opines, Adriana, es empatar con una serie de preguntas y no dejarle el camino libre, en primer lugar, al PRD, con la petrolera o la energética, y al PAN, que le estaba compitiendo al PRD con el salario mínimo, y ahora entre el PRI. Es una jugada magistral. O sea, salir en la foto, participar en estas consultas ciudadanas, consultas públicas. Independientemente de esto, Gustavo, yo no estoy a favor que se eliminen los pluris. Los pluris tienen una razón de ser. Se crearon en la reforma constitucional de 1977 para evitar la sobrerepresentación partidista. Esto es, que partidos políticos donde tengan distritos no ganadores puedan tener una representación. ¿Qué es lo que vivimos? Yo soy muy incisiva, pero los que vivimos aquí en la Ciudad de México padecemos este tipo de sobrerepresentaciones. ¿Por qué? Porque el PRD tiene mayoría en el Congreso. Y si no existieran estos pluris, estos legisladores de representación proporcional, tendríamos pues puros diputados del PRD en la Asamblea Legislativa, y así hay varios casos en diferentes estados y en diferentes distritos. Yo respeto totalmente lo que estás diciendo frente a las cámaras, aquí desde las cámaras, pero hay que decirlo. Los ciudadanos quieren tener un verdadero representante popular, es decir, que con votos lleguen a ocupar una curul o que con votos lleguen a ocupar un escaño, y que sea a través del sufragio universal como los escojan. Esto de las listas es un premio para, sí, los más sabios, los santones, los amigos del titular del Ejecutivo, del gobernador. Gustavo. Los técnicos. Bueno, los técnicos que son los que arrastran la pluma para crear las leyes. Los más famosos y los más rimbombantes llegan por la vía plurinominal. Pero hagamos una encuesta, díganos a través de @desde las cámaras, ¿quiere o no que se vayan los plurinominales?
Y esta noche le doy la bienvenida al senador Ernesto Gándara, es senador priista por el estado de Sonora. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora, ¿qué sigue? El Congreso ya tuvo la responsabilidad de aprobar, de discutir estas reformas, pero ahora viene el proceso de la implementación. ¿Qué nos pudiera platicar, senador, sobre este proceso de implementación de las reformas? Bueno, primero, muy buenas noches, don Gustavo también. ¿Qué tal, senador? Bienvenido. Qué gusto. Buenas noches. Gracias. Lo primero es pues muy reconocido por el trabajo que han hecho nuestras compañeras y compañeros senadores, senadoras y desde luego también en la Cámara de Diputados, diputados de todos los partidos, en donde ha habido una gran discusión, grandes reflexiones y desde luego un gran trabajo legislativo que efectivamente, como bien dices, ya se basa en una reforma legislativa muy importante, reformas estructurales en lo económico, en lo social, en lo político, en donde creo que dimos un paso fundamental que no se había dado en los últimos años, que se había atorado en otras legislaturas, que no se había podido lograr a través efectivamente de un pacto en el que participan muchos actores de la vida nacional, en donde se fija un calendario, en donde los legisladores desde luego hacemos nuestro papel y ahora, como bien dices, Adriana, viene el tema de la implementación en el Poder Ejecutivo, en la sociedad organizada misma, en las cámaras, en los medios de comunicación, con el apoyo que al igual que tuvimos en la estructuración de las reformas, espero sea en la implementación. Yo creo que vienen buenas noticias para México, creo que viene crecimiento. Creo que con estas bases fundamentales legislativas en lo constitucional y en las leyes ordinarias vamos a tener un desarrollo gradual, paulatino, desde luego, no es algo que se haga con varitas mágicas y de la noche a la mañana, pero hay que recordar que muchas de estas reformas que estamos haciendo hace 10, 15 y 20 años se hicieron en otros países y tuvieron éxito. Yo estoy seguro que aquí en México no tenemos por qué no tenerlo. Senador Borrego Gándara, vale la pena también subrayar que es presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado de la República. Y hace apenas unas horas, el presidente de tu partido, César Camacho Quirós, dice, el próximo año, junto con la elección intermedia, consulta pública para preguntarle a los ciudadanos si se quitan 28 senadores, 32 senadores, y 100 diputados de los 200 plurinominales. ¿Qué opinas? Que es un compromiso que hicimos todos los que fuimos candidatos, que lo hizo nuestro hoy presidente y entonces nuestro candidato Enrique Peña Nieto, que es una demanda de la sociedad en el sentido de que tengamos representantes más directos con la gente, que es algo que hay que ir gradualmente, pero de una manera contundente, eliminando y que genera partidocracia, que los diputados y senadores plurinominales, cuando se creó este sistema, tenía su razón, pero hoy en esta vida democrática que tenemos, la gente quiere representantes que dependan y que rindan cuentas directamente. Yo he tenido la fortuna siempre de ser candidato, no se diga ahora senador, directamente, y podría decirles que la gente es lo que quiere y qué bueno que el presidente de nuestro partido ponga en la mesa una vez más, porque ya lo hicimos, ya lo hicimos en campaña, ya lo hicimos en las mismas discusiones, no se pudo lograr en esta reforma político-electoral, pero yo estoy seguro de antemano que la sociedad está demandando eso y que, sin presagiar directamente, a lo mejor la ley no me lo permite decirlo, habrá buenos resultados con esta consulta nacional. Senador, ¿no se estaría dando la sobrerepresentación de partidos? Hay que revisar y desde luego estamos hablando de ecuaciones electorales, ecuaciones jurídicas, en donde tienes que cuidar la representatividad directa, la representación proporcional, que también tiene su sentido. En algunos casos, efectivamente, se da los casos de senadores, diputados de primera minoría, que son los que quedan en segundo lugar, y hay que revisarlo. Yo te diría que debe de empatarse el tanto por ciento de la votación con el tanto por ciento de la gente que nos representa. Y en este sentido, no es que yo cuestione propiamente a los senadores o diputados plurinominales que han existido, pero sí, porque por cierto, hay gente muy valiosa que ha llegado por esa vía. Pero yo creo que llegó el momento en México de darle más prioridad a lo que la gente quiere, que sea el voto directo. Y en ese sentido, sí, coincido contigo, hay que cuidar y para eso estará, en su caso, obviamente, si se hacen las reformas, derivados, obviamente, de lo que pueda venir en la consulta, pues que se haga un cierto equilibrio entre lo que es el voto, la representación y, desde luego, la conformación de las cámaras. Subrayo con fluorescente amarillo que eres el presidente de la Comisión de Trabajo y una de las banderas de Acción Nacional es lo que preguntarían, ¿verdad?, en esta consulta pública del próximo año. Salario mínimo aumentado.
copeteado, decían en el sexenio pasado. ¿Qué opinas? Y también bandera de Acción Nacional, senador priista, te pregunto, bajar la tasa del 6% en la frontera, ¿qué opinas? Bueno, déjame decirte que... Hablo del IVA, pues, ¿no? De entrada, te puedo decir, naturalmente, que la respuesta en el caso del salario mínimo va a ser sí. Todos queremos un mejor salario, todos queremos, obviamente, eliminar y que no se ensanche la desigualdad, pero el tema no es que digamos sí o no, el tema es que digamos cómo le vamos a hacer, cómo vamos a lograr para precisamente que haya una distribución de la riqueza. Tenemos que tener y generar más inversión, más empleos. Tenemos que proteger al salario, es un tema que lo hemos visto en la Comisión del Trabajo, que fue parte de las discusiones y las aprobaciones, por cierto, en la reforma laboral, pero no es un tema de preguntas simplistas, no es un tema tampoco, discúlpame, o que me disculpen quienes lo manejan así, de banderas políticas de partidos, y creo que es un tema de sumo interés para la vida nacional. Naturalmente, el tema de los impuestos y en las regiones pues no es nada fácil, no es nada grato, pero hay que afrontarlo y en este sentido hay que tener, y en el caso particularmente, yo soy senador fronteriza, medidas de compensación importante, como afortunadamente el propio presidente Peña lo anunció y el propio secretario Videgaray, en el sentido de más apoyos directos a la gente de la frontera, de cuidar que no haya simulación, porque luego en la diferenciación del IVA también ha habido simulación y se está eliminando eso, ¿sí? Y de cuidar naturalmente que haya el crecimiento sostenido, tanto en la frontera como en el resto del país. Hace un momento comentabas fuera del aire que la próxima semana tendrán su reunión plenaria justamente en mi estado, en Veracruz. ¿Qué es lo que se va a discutir en esta plenaria? ¿Qué sigue para este periodo de sesiones? ¿Cuáles son las iniciativas relevantes del PRI para este próximo periodo? Por si fuera poco, no nada más el estado de Veracruz, es en el puerto de Veracruz, paraíso del paraíso. Pues bienvenidos serán los senadores. Históricamente, con su gente y desde luego con toda su historia, es algo que siempre los que vamos para allá, pues nos reconfortamos mucho estar con esa gran comunidad. Déjame decirte que si bien es cierto, esta reforma es muy importante, la de energética, la de telecomunicaciones, la laboral, la de contabilidad gubernamental, la reforma financiera, entre otras, fueron una base muy importante, pues el trabajo legislativo no termina. Estamos, y para eso precisamente los legisladores deben de funcionar, para ir adaptándose conforme los cambios que hay en el mundo, en la sociedad, en las comunidades, en lo tecnológico, en lo económico, en la misma forma de ser de las comunidades. Y en este sentido, te podría enumerar tres grandes reformas que estamos trabajando. La reforma al campo, que complementa la reforma financiera y lo que precisamente ayer anunció el presidente, muy buena noticia, 14% ya bajan las tasas de interés al 7% y en ocasiones hasta el 6%, sobre todo para pequeñas y medianas empresas productivas en todo lo que se refiere al campo. Reforma de seguridad social universal, que es un tema pendiente muy, pero muy importante y que desde luego tiene que ver con algo fundamental, que es la salud de los mexicanos y desde luego algo pues, que tenemos como agenda pendiente, y la reforma y la precisión de leyes secundarias de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y en ese sentido, una parte fundamental para el crecimiento del país en todos los sentidos será precisamente esto. También la reforma educativa que ya se dio fue una reforma, para mí, la más importante de las reformas estructurales, aunque quizás sea la que tarde más gradualmente, dada su importancia y dado obviamente su proyección. Senador, pues bienvenidas las reformas, bienvenida la inversión, el crecimiento y sobre todo el empleo. Felicitaciones a un senador, Ernesto Gándara, tan activo en estos trabajos legislativos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, senador. Gracias por venir al senador Ernesto Gándara. Y enviamos un saludo de manera muy respetuosa a quienes nos ven en Celaya, Guanajuato, por el canal 12.2 Digital. Prohibido cambiarle, no se vaya. Regresamos. Más allá de la grilla, una pregunta que le hago a usted de manera respetuosa, pero es muy humana. Esta semana iniciaron, como usted sabe, las clases. Como papá de familia, yo le pregunto, ¿se sintió seguro al dejar a sus chavos en la escuela, sabiendo que el acoso escolar puede llegar a actos inimaginables de violencia? ¿Pero qué están haciendo nuestros legisladores al respecto?
Hola chicos, soy Goyo Mirón reportando desde la Cámara de Diputados. Me vine a preguntarle a los legisladores si han sufrido algún tipo de acoso escolar o en su etapa estudiantil sufrieron algún tipo de violencia. Y miren nomás lo que me dijeron. Oiga, y aquí entre tantos dimes y diretes de las leyes secundarias, entre legisladores se hacen acoso, hay violencia. Pues ahí los ves, sobre todo los de la izquierda, cómo les encanta moler el hígado. Diputada, ¿considera que esta crueldad viene por el interior de la familia o será un factor externo? A mí me parece que tiene que ver con todo. Las niñas y los niños actualmente están viviendo la violencia generalizada en su familia, están viviendo la violencia en su comunidad, viven la violencia en su escuela, viven violencia también a través de los medios de comunicación. Por consecuencia, tenemos que estar dando respuestas también de esa forma. Siempre tuve el honor de representarlos como presidente tanto de la sociedad de alumnos en los diferentes grados, de la primaria, la secundaria, y al contrario, yo siempre procuraba que mis compañeros tuvieran una buena relación. La verdad es que fue muy feliz mi niñez, mi adolescencia primaria y secundaria, y no teníamos esos problemas de bullying. O sea que usted le hacía bullying a los directores. No. Usted es maestro, según tengo entendido. ¿Cómo ve esto del acoso escolar? ¿Usted lo sufrió? Bueno, mira, te voy a decir que no lo he sufrido afortunadamente, pero es algo muy lamentable que ocurre en los planteles. Y si me lo preguntaran, yo creo que tiene que ver con varios factores. Esto es multifactorial. Pero lo más importante yo diría que tiene que ver con la familia y quién dirige los planteles. ¿Y me puede contar alguna anécdota que usted recuerde de aquella época donde se haya visto lastimado, que le haya afectado? Bueno, yo creo que en cuestión a los pleitos, siempre en cada salón tenías alguna persona que con el compás, que tenía una punta filosa, como la mayoría en la actualidad, pues que te pinchaba la pierna o la nalga. Algunas ocasiones en que te ponían resistol en los asientos, en los pupitres, o muchas de las ocasiones el hecho de que te quitaban o te ponían chile en las tortas. Oiga, ¿y usted que es del norte recuerda alguna anécdota de sus compañeros? ¿Alguna vez vio algo? Sí, nosotros teníamos, por ejemplo, un amigo que siempre tenía puras hermanas y él era el único varón. Y un grupo de compañeros pues se les ocurrió cortarle el pelo y el papá se enojó y no nos dejó pisar la banqueta durante un mes de su casa. Ese era el castigo. No, pues es que eso sí está tremendo, oiga. Y bueno, la pregunta ahora es, a la hora de legislar, ¿serán diablitos o angelitos? La respuesta se la dejo a su consideración. Soy Goyo Mirón, reportando desde la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Goyo. Y ahora vamos con Alicia, que nos da su opinión precisamente sobre el seguro de desempleo. Uno de los temas relevantes, comentábamos, es el tema presupuestal. Pero también en estas agendas que serán definidas por los grupos la próxima semana o que ya comienzan, está, entre otras, por ejemplo, recuperar toda la minuta que provino de la Cámara de Diputados y que quedó suspendida en materia de seguridad social con este tema de pensión universal la implantación o la estructuración de un solo sistema de seguridad en México. Es algo muy difícil porque finalmente parece que se les ahorcó la mula de 6, por ahí dicen este tema, porque en el sector obrero se han estado oponiendo, el PRD lo está impulsando. ¿Cómo la ven ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Hay que recordar que este seguro de desempleo es una promesa de campaña del ahora titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Víctor Sánchez Baños, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, en cuanto a las denuncias, las estadísticas son siempre pequeñas a comparación de la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Es muy grave porque el hecho de denunciarlo implica en muchas ocasiones la pérdida del trabajo. Y el hecho de no denunciarlo implica en la víctima una situación de estrés grave laboralmente y esto impacta también en el resultado de sus funciones.
pero lo importante es que el hombre se ha atrevido a denunciar. Generalmente quien denunciaba estos hechos eran las mujeres, ahora también el varón lo hace. ¿Las leyes de verdad protegen a las víctimas? Protege. El problema es los mecanismos de denuncia. En muchas ocasiones, estas personas víctimas llegan a denunciar el hecho y las personas que se encargan de recibir las denuncias los tratan de una manera muy fría y lo que implica que existen humillaciones, que muchas veces es por no tener más averiguaciones que integrar, ¿verdad? Pero sí sería muy importante que la función pública y los estados de la República Mexicana tuvieran convenios de colaboración para que elaboraran protocolos para recibir este tipo de denuncias y que se hicieran de la manera más pulcra y que permitieran tener certeza a las víctimas de que sus procedimientos van a avanzar. Es importante la denuncia y sobre todo que las procuradurías no pongan a la víctima precisamente ante un tribunal. La víctima debe ser tratada con respeto. Esa es la ley. Sin duda un tema al que estaremos dándole seguimiento, pero Gustavo, se nos acabó el tiempo. Desgraciadamente, pero gracias por su sintonía. Les recuerdo que nos encontramos aquí la próxima semana. Que descansen. Y Fundación Azteca invita a todos los niños y niñas a participar en el concurso de dibujo Que Viva la Selva Lacandona. Los ganadores podrán viajar al estado de Chiapas y vivir la aventura más grande de su vida. Las bases pueden ser consultadas en fundacionazteca.org. Buenas noches y los esperamos la semana entrante a la misma hora. Buenos días. Feliz viernes. Buenos días.